Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a seguir con los temas que estábamos viendo ayer. ¿Sí? Vamos a recordar brevemente algo. Eh, Ayer vimos un concepto nuevo que es la densidad de carga. Vamos a recordar. Bueno, podemos llamar a Rho, ¿sí?, la carga por unidad de superficie. ¿Sí? Bueno, esta puede ser una densidad de carga superficial. También vamos a ver en qué casos podemos hablar de una densidad de carga por unidad de volumen. ¿Sí? Por ejemplo, esta sería una Q entre B. ¿Sí? Esta sería una carga Q entre una cierta superficie. ¿Sí? Entonces, en estos casos, pues si queremos obtener la carga, pues sabiendo que sigma es igual a Q entre S, pues entonces Q simplemente sería sigma por S. ¿Sí? Y en este caso, pues la carga sería Q igual a Rho por B. Pero este tipo de definiciones para la densidad de carga son válidas solamente cuando la carga se reparte uniformemente en una superficie, ¿sí?, como es el caso de los metales. Enseguida vamos a ver por qué la carga se tiene que distribuir uniformemente en los metales, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que esta carga por unidad de volumen solamente se puede dar para los casos de los materiales que no son conductores, es decir, que no tienen carga libre. Vamos a ver con detalle toda esta cuestión. Bueno, entonces en el caso de que la carga no se distribuya de manera uniforme sobre la superficie S, entonces eso quiere decir que la densidad de carga varía de punto a punto. Podríamos tener, por ejemplo, una superficie en la cual exista una cierta densidad de carga en un lado y otra densidad de carga en otro punto. Entonces, en este caso hay que hablar de que la densidad de carga superficial es igual a dQ en ds, ¿sí? Y entonces, pues evidentemente que entonces la diferencial de carga en un cierto punto dado sería la densidad de carga por ds, ¿sí? Y lo mismo para este caso. Podríamos tener un caso en el cual la densidad de carga sea diferente en cada volumen, en cada punto que tiene cierto volumen, ¿sí? Perdón, aquí va a ser ρ. Y entonces lo que tendríamos es que dq sería ρ por dB. Bueno, ok, es un concepto que vamos a trabajar para que quede claro cómo se aplica este concepto. Vamos por de pronto a recordar también en qué casos el campo eléctrico es regular, ¿sí? Bueno, en primer lugar, si tenemos una carga Q y pensamos en una superficie alrededor de la carga Q, pues entonces, como todos estos puntos están situados a la misma distancia de la carga, pues el campo va a tener la misma magnitud, porque el campo es solamente función de R. Entonces el campo va a ser aquí, así, aquí va a ser así, igual que el otro, nomás que apuntando a la carga, y así.
Ujú. Bueno, ese fue el caso en el cual nos quedamos ayer. Esta es una superficie, vamos a llamarle una superficie S, que va a ser una superficie esférica. ¿Sí? Y entonces, si solamente conociéramos lo que ocurre en la superficie y no supiéramos lo que ocurre adentro de la superficie, pues pensaríamos que si el campo eléctrico está fluyendo hacia afuera, ¿sí? Es decir, hay un flujo hacia afuera, entonces ese flujo que apunta hacia el centro nos indicaría que en el centro de esta superficie hay algo. ¿Que hay? Pues una carga, porque una carga positiva es una fuente de campo eléctrico. Entonces, si ya habíamos definido que el flujo eléctrico es igual a E.ds, donde ds es un vector que tiene la magnitud de s y es un vector n por un vector unitario n, ¿sí? Un vector unitario n que apunta hacia afuera de la superficie, es decir, si tenemos una diferencial de superficie, el vector n apunta siempre hacia afuera, o sea, es normal a la superficie. Y si la superficie es cerrada, entonces n apunta hacia afuera. Vamos a ponerlo aquí. N apunta hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de n para el caso de una superficie cerrada. Uh-huh. Claramente, puesto que el campo en este caso apunta hacia afuera y n también apunta hacia afuera, el producto de E.ds pues va a ser positivo. Bueno, entonces ayer nos quedamos en esta pregunta. Si hay un flujo a través de toda esta superficie, es decir, si un campo eléctrico está cruzando en cada punto a la superficie esférica, entonces, ¿de qué podemos hablar? Ya habíamos hablado del concepto de flujo. Pues entonces aquí tenemos que hay un flujo en esta superficie cerrada, ¿sí? Y entonces, si E, si la diferencial de flujo es igual a E.ds, pues entonces el flujo total va a ser igual a que, a ver, estamos hablando del flujo a través de esta superficie S. Entonces, si la diferencial de flujo es E.ds, de acuerdo a esta figura, entonces el flujo total sería igual a ¿qué? O sea, el flujo medido en cada punto de la superficie. ¿Cuánto sería el flujo? A ver, ya tenemos aquí Sería, la... ¿Perdón? sería la integral de el campo, bueno, la magnitud del campo magnético, Magnético es eléctrico, ¿no? eléctrico, sí, perdón, Sí, por el diferencial de la superficie entre el ángulo que forman los vectores. Bueno, por coseno de un teta. sí, pero fíjate aquí cómo el campo sale hacia afuera y en la misma dirección sale n. Entonces, E.n, ¿cuánto sería? Sería coseno de 0, 1. 1. Ok, perfecto. Entonces Entonces nada más vamos a sería ver. el producto de Ok, las magnitudes. muy bien. Entonces esto sería, vamos a ver, es la integral sobre toda la superficie y como es una integral sobre toda la superficie es una integral cerrada.
Ujú. Porque estamos midiendo en cada parte de la superficie cerrada. Y como tú dijiste, sería E punto ds, ¿sí? Bueno, entonces el flujo, pues sería, como E punto ds se reduce a E por ds, ¿sí? ¿Cómo va a ser la magnitud de E en cada punto de la superficie? ¿Puede ser diferente la magnitud? Vamos a ver. Puede ser diferente la magnitud de este campo, de este campo, de este campo. Hablando de la pura magnitud. ¿Puede ser diferente la magnitud? A ver, vean. Cada punto está situado a la misma distancia del centro, donde está una carga. Entonces, ¿puede ser diferente la magnitud del campo? No, No, porque sería tiene la misma limitantes. en cada punto. No, ¿verdad? Porque el campo, en cuanto a su magnitud, es función puramente de R, ¿sí? Y la R en este caso es la misma para todos estos campos. Por lo tanto, E es una constante. Y entonces, como E es una constante, entonces esto se reduce a E por la integral de la diferencial de superficie. Entonces, esto sería simplemente E. ¿Cuál sería la integral de la diferencial de superficie? O sea, La área, ¿no? el área. Bueno, el área de la superficie. O sea, ¿cuánto sería? ¿4 qué? 4 pi Y R. r cuadrada. ¿Sí? Ok. Bueno, ese es el flujo. Pero vamos a ver la parte física. Si de la esfera está saliendo un campo, esto, ¿qué es lo que nos indica que hay dentro de la esfera? Una carga. Una carga. Una carga, ok. Una carga. Entonces lo que podemos suponer es que este flujo es proporcional a la carga dentro. De hecho, eso es justamente la ley de Gauss. Esto es justamente la ley de Gauss. ¿Sí? La ley de Gauss, que nos dice lo siguiente, que la integral de E punto ds, o sea, la integral del flujo es igual, dentro de una superficie cerrada, es igual a la carga Q entre epsilon 0. ¿Sí? O sea, es una propuesta absolutamente verosímil, puesto que nos dice que si hay un campo en cada punto de la esfera es que hay algo adentro. ¿Y qué es ese algo? Pues es una carga. Entonces, en el sistema MKS, la ley de Gauss adopta esta forma. La integral del flujo total es igual a la carga que hay dentro de la superficie entre epsilon 0. Ahora, bueno, es una cuestión bastante clara, ¿no? Si Q es muy grande, pues entonces el flujo va a ser muy grande. Si Q es pequeña, el flujo va a ser pequeño, etcétera. Pero otra cosa interesante, si Q es negativa, entonces la integral del flujo, ¿cómo sería? Si Q fuera negativo. ¿Cómo sería el flujo, la integral del flujo, si Q fuera negativo? También negativo, ¿no? Sería negativo, lo cual querría decir que si tenemos una diferencial de superficie así, con su vector unitario saliendo hacia afuera, como siempre, pero si hay una carga negativa, entonces el campo hacia dónde apuntaría? Hacia adentro. Hacia adentro. Y entonces se entiende que E.n sería pues menor que cero, ¿verdad? Porque sería coseno de pi.
¿sí? Y coseno de pi es -1. Entonces todo cuadra, ¿no? Si la integral es negativa, quiere decir que la Q es negativa y eso está bien porque quiere decir que adentro hay una carga que se está tragando al campo, ¿sí? Y por tanto, si está tragándose al campo, apunta en dirección contraria al vector unitario que siempre apunta hacia afuera. Entonces, pues sí cuadra todo esto. Pero vamos a seguir analizando esta cuestión de la ley de Gauss. A ver, en este caso pusimos que la carga Q estaba dentro de una esfera, es lo que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si la superficie es una superficie cerrada, pero irregular? Para este caso de una superficie irregular, ¿sigue funcionando o no la ley de Gauss? A ver, díganme. No, no. A ver, un compañero dice que no, ¿sí? Fíjense, vamos a ver, vamos a analizar, supongamos que la carga Q es positiva. En ese punto el campo apuntaría hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora, en este punto el campo apuntaría hacia afuera. En este campo el campo apuntaría hacia afuera. Digo en este punto. Luego aquí hacia afuera. Y aquí hacia afuera. Y a cada campo le correspondería una diferencial de superficie. Con su n y su campo. ¿Sí? Entonces, la integral sobre esa superficie cerrada de E.ds, ¿de qué signo va a ser? Positiva. Positivo, ¿eh? Porque en cada diferencial de superficie el campo en producto escalar por el vector unitario n es positivo. Entonces estamos sumando puras diferenciales positivas, por lo tanto esto va a ser mayor que 0. ¿Sí? Y si es mayor que 0, fíjense, cualitativamente nos sigue indicando el campo que está saliendo de esta superficie irregular, nos sigue indicando que adentro de esta superficie hay algo. Y ese algo no puede ser más que una carga. Entonces, la ley de Gauss funciona aún en este caso. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss tiene un valor general ¿sí? Sí. Entonces, la ley es válida para toda S cerrada. ¿Sí? Entonces, es algo interesante de la ley de Gauss que nos funciona incluso en superficies cerradas. Pero ¿qué es lo que cambiaría con respecto a cuando la superficie es una esfera muy bonita, muy regular, centrada en la carga? En este caso, en el anterior caso que analizamos de la esfera centrada en la carga, vimos que el campo era igual en cualquier punto, en magnitud, porque estaba a la misma distancia r. Pero en este caso, el campo va a ser igual en cualquier punto de la superficie. A ver, respóndanme. No. No, ¿por qué? A ver, Es, una razón sencilla por qué el campo no puede ser el mismo en es cualquier... irregular la superficie. Ajá, ok. Pero este punto está a la misma distancia de la carga que este punto. No. No.
Entonces el campo en este punto, ¿cómo va a ser en tamaño con respecto a este campo? Menor, ¿no? Menor, ¿verdad? Porque está a mayor distancia. Entonces, lo que vamos a tener para una superficie regular es que en cada punto de la superficie el campo es diferente. Por lo tanto, si el campo es diferente en cada punto de la superficie, no podemos sacar a E de la integral porque es variable, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no nos facilita hacer un cálculo matemático sacando a E, al campo E de la integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque E es función de cada punto, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nos sirve la ley de Gauss, es en los casos, a ver, grábense esto, ¿sí? La ley de Gauss es útil para calcular el campo. ¿En qué casos? Ustedes completan la frase. ¿En qué casos? ¿En qué casos nos funciona la ley de Gauss para calcular el campo? Para superficies simétricas o regulares, ¿no? Y más allá de eso, para casos en los cuales, ¿qué con la integral? En que la superficie tiene que ser cerrada. No, la superficie aquí también es cerrada, ¿sí? A ver, matemáticamente queremos calcular el campo. Si fuera esférica o si fuera una superficie esférica centrada en la carga, podemos sacar al término E en magnitud fuera de la integral y ya simplemente, Entonces, ¿sí? serían campos uniformes, ¿no? Exactamente, en campos uniformes, constantes, más bien en campos de magnitud constante, ¿sí? Campos de magnitud constante, y si es magnitud constante, entonces podemos sacar al campo de la integral, y entonces todo el problema de calcular un campo se reduciría a calcular que si sacamos al campo de la integral, ¿a qué se reduce la integral? Al área de una superficie, ¿no? A calcular el área de una superficie, ¿sí? De una superficie cerrada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver pues que hay diferentes tipos de superficies cerradas, ¿sí? Pero deben ser superficies regulares. Esta es una superficie cerrada irregular, por lo tanto no nos facilita el cálculo del campo. Bueno, si tenemos una esfera, pues claramente es una superficie cerrada irregular. Y si tiene una carga dentro, pues el campo es constante en su superficie, ¿sí? Entonces nos sirve esto, ¿sí? Ok. Ahora bien, si tuviéramos, como vimos la clase pasada, que en el caso de un tubo que si medimos el campo cerca de la superficie, vamos a tener la apariencia, bueno, este es un tubo, ¿no? Vamos a tener la apariencia de que el tubo es muy, muy largo, de tal forma que en principio cualquier punto cercano a la superficie de este tubo que tiene carga va a percibir este punto como que está sobre una superficie infinita, sobre un tubo infinito. Entonces en este caso lo que va a pasar es que fuera de los bordes del tubo, el campo suponemos que es muy, muy largo el tubo, ¿sí? Entonces, en estos casos, en este punto va a haber un campo, en este punto simétrico va a haber otro campo que va a apuntar hacia afuera si la carga del tubo es positiva, es decir, si el tubo está lleno de cargas positivas distribuidas uniformemente, pues entonces vamos a tener un campo así.
Un campo así. O sea, visto de frente para el caso del tubo, tendríamos que el campo es así. ¿Sí? Entonces, si el campo en el tubo es así, si sale del eje del tubo, este es el eje del tubo que está cargado, le, le- le- le hemos agregado aquí al tubo una carga y entonces, esta es la superficie que rodea al tubo. De hecho, a ver, para que podamos sacar el campo fuera de esta superficie, fíjense, la superficie envuelve al tubo. Entonces, si el tubo es así, si el tubo es así, ¿qué tipo de superficie gaussiana nos daría un campo que sea el mismo en magnitud en su superficie? ¿Con qué tipo de superficie gaussiana conviene encerrar un pedazo de tubo? Bueno, sería con un cilindro, ¿no? Con un cilindro, ¿verdad? Si lo encerráramos en una esfera, pues no tendría caso, ¿verdad? Porque en cada punto de la esfera el campo sería diferente. Si lo encerráramos con un cubo, pues tampoco tendríamos, en el caso del cubo, eh, el mismo campo. O sea, por ejemplo, si fuera un cubo, ¿sí? Pues lo que vemos es que en cada punto del cubo el campo sería diferente. Por ejemplo, el campo aquí va a ser diferente a este campo aquí. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Por qué el campo va a ser diferente aquí que aquí? Porque depende del radio y no es la misma distancia. Exactamente. Entonces, en este caso, el campo, ¿cómo sería en tamaño con respecto al campo en este punto? Sería menor. Menor porque está más distante de la carga, ¿sí? Entonces, una superficie cúbica no nos sirve. Una esfera tampoco nos sirve. Lo que nos sirve es lo que tú acabas de proponer, ¿sí? Lo que nos sirve es poner una superficie imaginaria cilíndrica, ¿sí? Una superficie cilíndrica. Bueno, entonces vamos a analizar con cuidado esa superficie. Estaría feo ese dibujo, dejen hacer otro mejor. Tenemos aquí entonces el tubo que está cargado. ¿Sí? Aquí tenemos el cilindro que rodea el tubo. Y entonces ese cilindro pues tiene una superficie cerrada, ¿no? ¿Cuáles serían las superficies que tenemos que considerar? Las dos tapas y pues ahora sí que el contorno. Entonces vamos a considerar esta superficie, esta otra superficie, ¿sí? Y esta superficie. La superficie lateral y las tapas izquierda y derecha. Bueno, ahora, el campo, como habíamos visto antes, el campo, ¿cómo va a ser? Aquí dijimos que salía del eje del cilindro. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser el campo? Pues va a salir hacia arriba, ¿no? El campo. Este va a ser el campo. Aquí el campo, pues va a salir hacia abajo, si la carga es positiva.
¿sí? Y el vector n unitario, ¿hacia dónde va a apuntar? A ver, respondan ustedes. Hacia afuera, bueno, sí, hacia afuera también. Hacia afuera también, ¿verdad? Entonces, este es E. Y aquí vamos a tener un vector unitario n, que también está apuntando hacia afuera. Entonces aquí el producto de E.N no es ninguna dificultad, simplemente nos daría E, ¿verdad? Tanto aquí como aquí, el vector, el producto escalar E.N sería igual a E, ¿sí? Bueno, ok, pero en las caras laterales, voy a pintar una cara lateral. ¿Sí? Aquí, ¿hacia dónde apunta el vector unitario? Estoy pintando esta de aquí. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector unitario? Hacia la izquierda. Hacia la Hacia izquierda, afuera. porque siempre el vector unitario sale de la superficie cerrada. Entonces, si esta superficie, entonces el vector unitario tiene que ir para acá. Pero el campo en este punto, ¿hacia dónde va a apuntar? Fíjense cómo siempre es perpendicular al eje del tubo. Entonces, el campo aquí, ¿dónde apuntaría? Paralelo a la superficie, ¿no? Paralelo a la superficie, exactamente. Y entonces, E.N, ¿cuánto nos daría? 0. 0. Entonces, y lo mismo pasaría con la tapa derecha. Entonces, realmente, al hacer la integral de E.N, de E punto diferencial de S, o sea, lo que es lo mismo, la integral cerrada sobre S de E por ds, ¿sí? Esta integral, ¿a dónde, en qué superficie la vamos a tomar en cuenta solamente? Son tres superficies, esta superficie y esta superficie lateral. Entonces, ¿cuál va a ser la única? Ya vimos que el campo va a ser constante porque está a la misma distancia. Entonces lo sacamos de aquí, E, integral de ds, ¿sí? Y ya no es cerrada porque ya no estamos tomando en cuenta esta cara ni esta cara, solamente la cara lateral. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿Cuál sería la integral de la superficie? Sería 2πr por L, ¿no? Exactamente, si L es la longitud del cilindro, pues sería el perímetro 2πr por L. Y de acuerdo a la ley de Gauss, esto es igual a ¿qué? A la carga Q entre epsilon 0, ¿sí? Pero vamos a ver, ojo, aquí mucha atención. ¿Qué carga vamos a tener? Si depositamos una carga Q sobre toda la longitud del cilindro, pues vamos a tener una cierta densidad de carga. No toda la carga se va a acumular en esta longitud L. Si está claro, si le echamos carga, se va a distribuir a lo largo de todo el tubo. Entonces debemos considerar nada más la pura carga que está dentro del volumen. Entonces, ¿cómo podemos poner esa carga en función solamente del volumen, de la longitud del cilindro? ¿De qué tipo de densidad podríamos hablar en este caso? De densidad de carga. Del superficial, ¿no? O lineal. Pues nos conviene que sea lineal, ¿sí? Porque la operación es mucho más sencilla. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, alfa igual a Q entre la longitud L,
¿sí? Por lo tanto, Q, para nuestro caso, sería ¿cuánto? Alfa, por L. alfa por L. Ajá. Bueno, ok. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Este es el flujo. Esta es la carga. La carga es proporcional a L. Entonces se va a eliminar L aquí y L acá. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarla ahí porque ya va a terminar el tiempo. Pero entonces, a ver, explíqueme. Entonces, ¿cómo sería el campo? A ver, dado que la carga es proporcional a L, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el campo? A ver, ustedes terminen esto. ¿Cuál sería el campo? E igual a qué. Aquí, ¿qué pondríamos en vez de QL?